Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Camilo López Rodas, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, inscrito actualmente en el CEAD La Dorada. Para esta unidad 1, paso 2, elaborar el problema de investigación. Sugieren dentro de la guía realizar un video donde se expliquen los siguientes planteamientos. Entonces, ¿qué es el proyecto de investigación? ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Cómo se clasifican estas preguntas? ¿Cómo se formulan? ¿Qué es una hipótesis de investigación? ¿Qué son los objetivos de investigación? ¿Cómo se clasifican y cómo se redactan? Entonces voy a iniciar realizando dando las respuestas, los argumentos a cada uno de estos planteamientos. Dice que el proyecto de investigación es básicamente un plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación, básicamente, o de un proyecto de investigación. Obedece a una evaluación inicial de un problema, ya sea social o científico. Entonces, un proyecto de investigación básicamente es un paso previo, ¿sí?, a la investigación antes pues, de realizar el proyecto como tal. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Es un complemento importante en el trabajo de investigación. En este se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Es la base de todo el estudio o proyecto de investigación. Ahí tenemos pues como la raíz, básicamente, de qué queremos solucionar con el proyecto de investigación o a qué queremos apuntar dentro de este proyecto de investigación. ¿Qué es la justificación? Pues la justificación es el ejercicio argumentativo donde se crean básicamente las necesidades y los juicios razonables sobre el sentido, la raíz, la naturaleza y el interés del proyecto. Básicamente se asocia de una u otra manera con el planteamiento del problema, pero en esta justificación básicamente lo que hacemos es buscar la raíz, la originalidad del proyecto, por qué queremos hacerlo, cuáles son las bases que tenemos para realizar el proyecto, para que el proyecto sea viable, sea justificable en el tiempo. ¿Qué es una pregunta de investigación? La pregunta de investigación es una formulación precisa dentro de la investigación, es una ruta clara para darle sentido al proyecto de investigación. Entonces, básicamente en la pregunta de investigación es un norte. Estas preguntas generan un norte cuando de pronto ya estamos dentro de la realización del proyecto, dentro de la investigación del proyecto, y nos desenfocamos. Estas preguntas nos ayudan a aclarar o a visualizar mejor a qué queremos apuntar o qué queremos básicamente llegar, cuál es la respuesta que queremos darle al proyecto de investigación. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Las preguntas de investigación básicamente se clasifican como preguntas principales y subpreguntas o preguntas secundarias. Esas preguntas secundarias pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser las preguntas que sean, pero básicamente siempre va a haber una pregunta principal que normalmente es, digamos, la base o el derrotero inicial que tenemos para la ejecución del proyecto. Las subpreguntas son básicamente las que ayudan a darle respuesta a la pregunta principal. Seguimos, ¿cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican básicamente sobre tres condiciones indispensables. Estas preguntas deben ser concisas, deben ser alcanzables y deben ser relevantes. Básicamente con estas tres condiciones. La primera, ¿por qué concisa? Porque debe siempre tener un lenguaje claro y sencillo, ¿sí? Que cualquier persona que pueda visualizar el proyecto, que pueda enterarse sobre el proyecto de investigación, pueda entenderlas de una manera clara, de una manera precisa, pueda analizar la información del proyecto. ¿Por qué debe ser alcanzable? Porque tiene que siempre tener una respuesta clara, una respuesta precisa en el tiempo. No se puede generar de pronto preguntas, o sí, básicamente preguntas pues que no van a tener una respuesta dentro del proyecto de investigación, porque digamos el proyecto no tendría sentido si no tiene una originalidad y unas preguntas claras. Deben ser relevantes. ¿Por qué? Porque debe defender siempre la importancia de la investigación, es decir, siempre tiene que estar justificado, siempre tiene que tener unas respuestas claras, precisas, dentro del proyecto como tal, y defender siempre el interés del proyecto. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Entonces, la hipótesis de investigación va orientada básicamente al proceso. Este permite llegar a conclusiones concretas del proyecto que inicia. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son los puntos finales o pretensiones del proyecto que cada investigador pues quiere alcanzar.
ahí nos permite visualizar cuál es el propósito de la ejecución del proyecto. Básicamente aquí nos permite identificar el propósito o los beneficiados dentro del proyecto de investigación. ¿Cuáles son los objetivos de investigación? Entonces, como ya lo decía, pues son unas pretensiones, unos puntos que permiten pues alcanzar y visualizar el propósito del proyecto. Dice cómo se clasifican estos objetivos de investigación. Básicamente, cuando hacemos un proyecto de investigación o cuando hacemos un trabajo, siempre hay objetivos general, un solo objetivo general normalmente y los demás específicos. El general normalmente permite visualizar un contexto muy somero, pero relacionado todo el proyecto dentro de este objetivo, ¿sí? Que solamente es uno. Y los específicos normalmente permiten desglosar todos y cada uno de los puntos especiales del proyecto. Complementan también de una manera más específica, como su nombre indica, cada meta del proyecto o cada pretensión del proyecto. ¿Cómo se redactan finalmente estos objetivos? Los objetivos no pueden ser juicios de valor nunca y generalmente se expresan con un verbo infinitivo, es decir, analizar, comparar, definir, clasificar, etcétera, porque permite cerrar mucho más la información, permite tener un contexto claro de qué es lo que se pretende con cada una de las metas del proyecto. Entonces, dentro de la pregunta, dentro del cuestionario también teníamos que dar un planteamiento de cuál es la formulación del problema con nuestras propias palabras. Entonces, decimos que básicamente la formulación de un problema es la delimitación final del proyecto como tal o del problema como tal dentro del proyecto de investigación. Permite delimitar el campo de estudio, es la estructuración de la idea. Aquí básicamente es donde se describe, se asocia y se interviene de la formulación del proyecto, dentro de la formulación del problema. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es una asociación de cada uno de los pormenores del proyecto, donde finalmente vamos a consolidar todas las ideas, todos los objetivos, todas las pretensiones del proyecto y básicamente se va a crear el problema. Aquí es donde empezamos ya digamos, a describir tácticamente qué queremos hacer con el proyecto. Entonces, básicamente debe tener siempre una estrategia, una idea, un planteamiento y unos sucesos que van a ir aconteciendo dentro de la ejecución del proyecto. La formulación del problema básicamente es entender claramente qué pretende el investigador realizar finalmente, cuál es el producto que pretende él dejar con la realización del proyecto. Básicamente esta es mi exposición. Muchas gracias a todos por la atención.